Las buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy en la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y quienes nos verán en diferido o por las redes sociales. Les compartimos que en el día de hoy, tarde-noche de hoy, 23 de noviembre de 2023, entraremos a la jornada número 15 del análisis de la Constitución Política de Colombia a cargo del señor coronel y abogado constitucionalista de la Policía Nacional, Diego León Caicedo Muñoz. Como siempre, él nos hace una introducción breve, un repaso de los aspectos que hemos tratado y trabajado, y luego continuamos con el ejercicio. Mi coronel Caicedo, adelante. Bueno, buenas noches para todas las personas asistentes al aula virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación Fundel. Seguimos con el análisis de los diferentes artículos de la Constitución Política de Colombia con miras en un futuro a una posible Asamblea Nacional Constituyente. Como siempre, es importante hacer un preámbulo para las personas que no han estado en algunas o en todas las reuniones virtuales que estamos haciendo. Entonces, hasta el momento hemos evacuado 48 artículos de la Constitución Política de Colombia. Iniciamos por el preámbulo de la Constitución que desciende de lo que es nuestra Carta Política. Vuelvo y repito, no hay que confundirla y denominar la Carta Magna por lo que hemos explicado, sino una Carta Política como norma de normas. Y luego vienen los primeros 10 artículos que la misma Constitución, pero más que todo, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente los denominan los principios fundamentales, en donde se establece el Estado que nosotros tenemos, el Estado social y democrático de derecho, que no por ser haber cambiado a Estado social deja de ser Estado de derecho como tal. Luego viene la parte dogmática, en donde consideramos los derechos humanos en la Constitución Política de Colombia, producto de los convenios y pactos internacionales de nuestro país que datan de hace muchos años, después de la conformación de la ONU y la conformación de la Organización de Estados Americanos y de los convenios que nosotros tenemos relacionados con los derechos humanos. Y en ese orden de ideas se presentan unas generaciones, y la primera es la generación es el de los derechos fundamentales, los derechos propios del individuo como tal, en donde es importante establecer que es la prioridad número uno del Estado y dentro del concepto de Estado, que es la institucionalidad del aparato institucionalizado con ese poder público soberano cuya primera función y esencial es, para bien de los de la reserva activa y los miembros activos, es mantener y conservar la seguridad. Y en segundo lugar se encuentra satisfacer las necesidades de las personas dentro de ese contexto social, ese individuo. Y ahí es donde aparecen los derechos económicos, sociales y culturales para garantizarles esas necesidades que surgen dentro del urbanismo, dentro de las urbes, en donde el cual el hombre ya se siente indefenso ante la competitividad existente. Y tercero, obviamente aparecen los derechos colectivos y ambientales, porque el hábitat donde nosotros vivimos necesita ser protegida por el Estado para que pueda sobrevivir los seres humanos o los seres vivientes dentro de ese contexto y dentro de ese hábitat como tal. Vale la pena recordar, yo sé que muchos de los aquí presentes leyeron un artículo de un medio de comunicación del Tiempo el día lunes sobre los resultados del proyecto de justicia mundial, en donde ubican a Colombia en un puesto muy precario dentro de 142 países. Queda ubicado en el puesto 94 como tal, pero digamos que lo más triste es la ubicación en el puesto que está relacionado con el tema de seguridad. Estamos en el puesto número 138 y es ahí donde yo analizo el tema de la primera generación de derechos, del Estado de Derecho. Eh, eh, Thomas Hobbes
en su obra El Leviatán, decía que el Estado es un monstruo de mil cabezas, pero que lo más importante del Estado es que tiene el monopolio de la fuerza y el monopolio de la fuerza debe hacerse sentir. En estos primeros artículos del 11 al 41, los 30 artículos, los derechos fundamentales, estamos precisamente hablando del tema de la seguridad personal, pero también del tema de la justicia. Es decir, un Estado, una sociedad, tiene que tener un buen monopolio de la fuerza, pero también capitalizado por una buena justicia. Y ahí es donde se entra a analizar lo que dice Lamo de Espinosa, que la fuerza del derecho y el derecho a la fuerza van de la mano. Es decir, no puede haber un Estado que solamente tenga el monopolio de la fuerza porque sería un caos total de autoritarismo, pero también lo contrario no sería posible, algo kantiano, algo en donde se maneje solamente el tema de la justicia sin el monopolio de la fuerza no puede existir. En un país en donde los grupos violentos se sobreponen en las zonas rurales y en las zonas urbanas, no existe Estado de Derecho. En un país en donde no hay justicia, en donde no se sanciona, no existe Estado de Derecho. En un país en donde existe corrupción, no hay Estado de Derecho. Esa combinación de esas tres situaciones como tal es lo que tiene ubicado muy mal a Colombia en el contexto internacional, junto con Nicaragua, con Venezuela, con países africanos. Mientras nosotros no reforcemos el monopolio de la fuerza junto con el monopolio del derecho como tal y de la justicia, no vamos a avanzar. Y esa amalgama de estos dos con la corrupción no nos van a permitir avanzar hacia esta segunda fase que nosotros estamos manejando, que son los derechos económicos, sociales y culturales, para que se puedan satisfacer esas necesidades en ese contexto de urbe. Necesitamos que haya Estado de Derecho y eso es en lo que nosotros estamos fallando. Entonces nosotros vamos a continuar con el análisis que hemos venido desarrollando en estos días y vamos en la segunda parte. Y esto sí es bien importante para una posible Asamblea Nacional Constituyente, en el entendido de que más adelante nosotros vamos a ver artículos que sí son necesarios, digamos, cambiarlos. Pero a veces se hace imposible en una sociedad en medio de la corrupción. En esta semana eligieron al procurador, perdón, al registrador nacional del Estado Civil, eh, con unos requisitos supremamente exigentes, con un concurso público de conocimiento, pero fíjese que todos se lo pasan por la faja. Entonces, nosotros en ese entendido tenemos a unas altas cortes con una capacidad de elección de registrador de tres presidentes de altas cortes, que a pesar de que una persona haya tenido el mejor puntaje y de conocimiento y de experiencia, no lo eligen y eligen al último. Una persona que siempre ha estado dentro del contexto de la política, moviéndose entre los diferentes partidos políticos. Entonces, por más que haya leyes y normas, pues en un país del vivo no va a ser suficiente como tal. Y esto es una muestra y un ejemplo, la elección del registrador. No sé si hasta ahí, mi coronel, hay algún comentario para continuar con el articulado. Me repite que me cogió aquí como enredado. No, que si hay algún comentario al respecto de lo que he manifestado en este preámbulo con respecto a lo que acabo de mencionar del proyecto de justicia mundial y de la elección del registrador. Ah, Si hay ya, algún perfecto. comentario, si no, para continuar con el articulado. Entonces, pero le pido el favor entonces a mi coronel Iván González si nos ayuda con el control de la sala mientras llega mi coronel Alarcón, que precisamente estaba, cuando usted me habló, leyendo el mensaje que me dice que ya va para la casa. Mi coronel González, si es tan amable. Gracias, mi coronel, con mucho gusto. Pues entonces vamos a pedir a los que estamos presentes, ¿quién tiene alguna inquietud, una pregunta o otro comentario adicional a lo que a la introducción que acaba de hacer mi coronel? Tenemos que no hay ninguna observación, entonces adelante, mi coronel, Bueno, continuemos entonces con la el semana, debate. gracias, mi coronel, muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Vamos a Gracias. continuar entonces. La semana pasada habíamos quedado, si no me equivoco y me corrigen, en el artículo 48. En ese fue que quedamos, ¿no? Y 47, 48, espere que. No, 48, que fue el más largo de Ah, todos. sí, sí, que llegamos porque por la, sí, la extensión usted propuso que mejor hoy le diéramos todo el tráfico. Entonces, permítame El de los. el de la seguridad social, sí, que lo evacuamos totalmente porque fue extremadamente largo. Entonces continuamos con el artículo 49. El artículo 49 dice, manifiesta la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control. Asimismo, establecer las competencias de la nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad. El porte y consumo de sustancias psicoactivas no reguladas está prohibido salvo la prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá medidas y tratamientos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para toda la población y en especial a las personas que consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas. El sometimiento a estas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del consumidor. La prohibición prevista en el inciso anterior no aplicará para el porte, producción, distribución, venta y consumo de cannabis y sus derivados por parte de mayores de edad. Tampoco aplicará para ninguna de estas sustancias cuando su destinación sea para usos científicos de investigación, siempre y cuando cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente. La ley restringirá el consumo y comercialización de cannabis o sus derivados en entornos escolares y reglamentará el porte y consumo de cannabis y sus derivados en espacios públicos recreativos, en espacios privados y públicos abiertos al público, comunes, zonas comunes en establecimientos carcelarios y de rehabilitación, entre otros. Asimismo, el Estado atenderá con un enfoque de derechos humanos a toda la población con una relación problemática con sustancias psicoactivas y a su familia y o redes de apoyo, garantizando su tratamiento y rehabilitación, y así prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y por consiguiente de la comunidad, y desarrollará de manera permanente campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y sus efectos nocivos, así como estrategias de reducción de riesgos, daños en favor de los consumidores que tienen relación problemática o dependiente con sustancias psicoactivas. El Estado incorporará en el sistema educativo en sus diferentes formas, modalidades y niveles la educación sobre la prevención en el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y sus efectos nocivos. Las actividades que conforman las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y sus prestadoras garantizarán la aplicación e incorporación de lo establecido en este artículo de forma obligatoria. Como ustedes ven ahí, este artículo fue modificado por el decreto 029 del 2033, acto legislativo 2 del 2009. Y ahí tenemos una larga lista de leyes que soportan este artículo que está relacionado con la salud. El artículo, digamos, normal como tal, el anterior, hacía alusión principalmente a la atención de la salud y el saneamiento ambiental, y segundo, trataba el tema de las personas que tienen problemas con todo el tema del consumo de drogas como tal. Entonces tenemos dos niveles. Y en la primera parte tenemos que decir que Colombia sí ha avanzado en el tema de la salud. Es un avance en el sentido de que
después del desastre, lo que nos quieren imponer hoy en día nuevamente, el sistema del seguro social como tal, que tenía acaparado todo el sistema, no solamente pensional, sino el sistema de salud. Después de que se producen las diferentes leyes, aparece el régimen contributivo y aparece el régimen subsidiado. Y en este segundo tengo que hacer énfasis que es el sistema en el cual parte de la sociedad y el Estado subsidia a las personas que tienen menos recursos. Y ahí es donde se crea el sistema de estadística del CISBEN para determinar las personas que no tienen la capacidad y por lo tanto el Estado y la sociedad contribuyen a la salud de estas personas y tengo que manifestar que ese sistema ha sido muy bueno, el sistema de régimen contributivo o lo que normalmente le denominan el CISBEN. Pero pues no falta, digamos, valga la redundancia, los peros, porque muchas personas que tienen digamos, el sustento, la manutención, están dentro de ese sistema plagiando a personas que de pronto lo requieran y lo necesiten. Pero la atención ha sido muy buena, el sistema, cuando le da la cabida a los particulares como tal, mejora, pero también viene un pero, que es el tema que se presenta en todos los estamentos, instituciones y personas, que es el tema de la corrupción. Cuando no hay control por parte del Estado, pues se van a presentar inconvenientes. Ahí la Constitución misma manifiesta, el Estado es un ente regulador y es el que tiene que regular y controlar. No tiene por qué estar sirviendo o atendiendo directamente estas instancias, sino para eso, esos efectos de manera indirecta busca a los particulares, al empresario para que lo haga. Y en eso se ha mejorado ostensiblemente. Existen problemas que hay que mejorar, sí, obviamente, y por eso tiene que presentarse proyectos ante el Congreso de la República, pero no proyectos como estos que se están presentando por parte del gobierno, que lo que quieren es estatizar nuevamente el sistema de salud en Colombia. Eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos el tema de la protección especial que se le ha dado a las personas que consumen droga. En este sentido hay una dicotomía bien grande porque, pues, por un lado, se acepta o la ley protege el derecho del consumidor y protege la dosis mínima que viene desde hace muchísimos años, pero por otro lado también obviamente tiene que combatir el narcotráfico como un negocio ilegal. Entonces se presenta una dicotomía que anteriormente no existía, que era la que la persona que estuviera, por mínima que sea la dosis, se iniciaba un proceso judicial. Eso fue superado y a partir de ese momento ya viene la problemática de hecho punible como tal, que ha sido, digamos, tremendamente complejo para el Estado ese tipo de manejo. No podemos soslayar tampoco los esfuerzos que han hecho los diferentes gobiernos y el Estado en la promulgación de normas, pero sobre todo la ejecución de la protección de estas personas que se consideran, digamos, minorías en ese aspecto y por eso necesitan una protección especial. Y hay una cantidad de normatividad relacionada con este tema proferida por el Congreso de la República, en donde dispone algunas limitaciones. Si bien es cierto, da derechos y garantías, también establece limitaciones para el consumo de drogas como tal. ¿Alguna pregunta? Pues mi coronel Caicedo, antes de que mi coronel González me atrevo aquí a tomar un poco la palabra, usted mencionó lo del CISBEN y le dio el nombre legítimo que es eso, y seguramente los que estamos aquí en la sala no tenemos como un contexto completo de qué es eso, cuáles son los alcances. Usted mencionó también la palabra corrupción, de cómo es que se le mete la mano por debajo de la mesa a eso. Y sí, pues como no hemos estado afiliados a ese sistema, y los que estamos en esta sala estoy seguro, no tenemos toda la información y de pronto usted con base en eh, toda esta jurisprudencia que tenemos al frente en la pantalla, nos podría dar como una luz mucho más amplia de qué es el sistema, en qué consiste todo eso y cuál es la normativa y alcance, etcétera.
Claro que sí, mi coronel. En lo que está relacionado con la normativa como tal, abajo nosotros podemos las diferentes cantidades de leyes que surgen a partir de la Ley 100, que es la primera de 1993, eh, en donde establece las dos clases de sistemas que va a haber en salud. Para el sistema de régimen contributivo, son las personas que aportamos en parte de nuestro salario, y el empleador la otra parte, que son, digamos, que no tienen ningún problema, pero aparece el régimen subsidiado, que como su nombre lo indica, son los aportes que tiene que dar el Estado, la misma sociedad, de las personas que tienen cierto grado de económico como tal, que aportan a ese sistema de régimen contributivo, y es para las personas que no tienen esa capacidad. Se entiende, y a partir de, a partir de aquí, de la Ley 100 y sus leyes que las modifican y las reglamentan, aparecen un sistema nacional de estadística que selecciona a las personas que están en esta categoría y que no tienen, la capacidad de contribuir para su salud. Es lo que se denomina el SISBEN. Ese es un sistema estadístico nacional que saca las personas que, digamos, están en una categoría de cero, de estrato 1 y hasta estrato 2, que no tienen la capacidad de recibir, digamos, perdón, que no tienen la capacidad de aportar para su salud, porque los recursos que reciben no son lo suficiente. Personas que tienen cierto grado de indigencia, pero personas que también que trabajan como independientes, digamos, en temas no de actividades laborales propias como tal, sino que viven del día a día y se ganan 10.000 pesos, 15.000 pesos. A esas personas es que va dirigida ese sistema de régimen contributivo. Y ellos pertenecen normalmente, bajo esos parámetros de régimen contributivo, a las EPS como tal, a las diferentes EPS. Entonces uno ve que una persona que está dentro del régimen contributivo es atendida común y corriente como cualquier otro, perdón, de régimen subsidiado. Es atendida como cualquier otra del régimen contributivo. Entonces, tiene sus medicamentos, tiene sus cirugías, tiene absolutamente todo. Pero, pues, como les explico, en un país donde estamos, en donde prevalece la viveza antes de la honestidad y la transparencia, uno encuentra, por ejemplo, personas que están trabajando y dicen, no, no me afilio a Seguridad Social porque yo estoy en el CISBEN, entonces me sacan, y eso es un problema, sobre todo en actividades laborales de campo y actividades laborales domésticas como tal. Entonces, a eso es lo que me refiero con el régimen subsidiado en Colombia, que ha sido muy bueno y debe seguir siendo muy bueno. Entonces, no podemos permitir que se convierta en un régimen subsidiado total, como antes, por el Estado estatista, porque el Estado no tiene la plata, y tampoco podemos permitir que haya una sola entidad prestadora de ese servicio como tal, que sea el Estado o una entidad del Estado como tal. Aquí el problema es de la falta de control y regulación por parte del Estado con las empresas privadas. Ustedes en el transcurso de los años vieron la cantidad de EPS quebradas, pero por parte de la corrupción, y a un señor Palacino que se llenó de plata por cuenta de todo este tema de la salud, y una cantidad de políticos que están relacionados con ese tema. Perfecto, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel González, si nos ayuda, es tan amable. Gracias, mi coronel. Pues tenemos en este momento la mano levantada de mi mayor Mendoza y el historiador Eduardo Patiño. Adelante, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, mi coronel. Yo tengo las siguientes inquietudes para mi coronel. Son las siguientes. Ahí habla en la reforma, de hecho en el artículo 49, habla de la descentralización, y desafortunadamente dentro de nuestro sistema de salud, de las fuerzas militares y la policía, el SSMP, nosotros estamos bajo un régimen centralista que nos tiene totalmente desfavorecidos a los que estamos fuera de Bogotá.
donde se hace el principio de solidaridad hacia los de Bogotá, pero de Bogotá o del centralismo hacia afuera no hay principios de solidaridad. Tenemos también nosotros tenemos un segundo empleo. Muchos tenemos que segundo empleo porque no podemos subsistir con los que ya una vez retirados. Ese segundo empleo, todo lo que nosotros aportamos va dirigido al ADRES. De eso no nos beneficiamos absolutamente, ni el sistema se beneficia absolutamente nada. Ahí es una inquietud, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros para recuperar siquiera algo de que nos devuelvan de esa plata del ADRES con destinación específica hacia nuestro sistema de salud? No es justo que el sistema de salud de las fuerzas militares asuma los riesgos adquiridos por unas personas que están trabajando en un segundo empleo donde adquieren nuevas enfermedades y las tiene que subsidiar el sistema de salud. Y una de las situaciones importantes es si esos recursos son o no son para fiscales. Y si son y no son para fiscales, ¿por qué dentro del régimen de las fuerzas militares no hay separación de cuentas? Donde todo va a un solo fondo, que es el fondo cuenta, y resulta que de ahí se atiende el riesgo laboral que supera lo que asignan por riesgo laboral que le corresponde al empleador. ¿Y de dónde lo quitan? De salud general. Entonces, cuando uno va al servicio, no hay recursos porque no hay recursos, no hay plata. Pero la plata se la gastaron en el riesgo laboral o en operaciones militares o en operaciones policiales, y ahí se nos acabó los recursos porque no presupuestan esas platas. Fuera de eso, tenemos unas deficiencias marcadas internamente dentro de nuestro sistema por mala elaboración del grupo etario, donde no recibimos por negligencia de nuestros administradores. No estamos relacionando exactamente el grupo etario y estamos 20 o más puntos por debajo de el DANE, de los contributivos y de los subsidiados. Fuera de eso, el otro factor que no tiene en pérdida es el factor salarial, que el salario de las fuerzas militares y la policía no sube igual al salario mínimo. Y el salario mínimo es el que, sobre el salario mínimo es que se reglamenta la UPC, el Ministerio de Salud. Pero en el momento nosotros tenemos un retroceso gravísimo en la parte de que en la parte de los soportes, y ahí estamos perdiendo también un 17.24 de UPC. O sea que perdemos por todas partes. Además de eso, hay algunos cacaos que se inventan que nosotros somos un régimen especial y que no nos cobija la ley. Eso es otra de las cosas que me gustaría que usted nos aclara, si la ley es para todos o es únicamente para el consultivo y el subsidiado y el régimen especial de las fuerzas militares es un régimen aparte que no cumple o no hace caso a la ley. Esas son las inquietudes, mi coronel. Gracias. Pues mi mayor, usted hizo una explicación muy amplia y hay una múltiple cantidad de preguntas. Bueno, voy a ver si las organizo aquí mentalmente para poderle responder. Bueno, en primera instancia tengo que manifestarles y aclararles que una cosa es una actividad descentralizada y otra cosa muy diferente, una actividad desconcentrada. Cuando hablamos de descentralización es cuando tiene una autonomía propia como tal, una institución, una actividad, eso no corresponde y obedece al tema de la salud en la Policía Nacional, en las fuerzas militares y en la Policía Nacional, en la fuerza pública. Tenemos un tema de actividad en materia de salud desconcentrada, es decir, como usted bien lo dijo, pertenece y se maneja desde Bogotá,
pero está desconcentrada en cada una de las unidades militares y de policías como tal, porque así lo establece la ley. En la segunda medida, el tema que hablamos de ladres y los demás, adres, habría que modificar las normas y las leyes como tal para que esto no funcione, porque yo soy testigo de sección porque también en algunas actividades desarrollé o tuve contratos de prestación de servicios y eso lo alegamos en un principio como tal, pero pues no hay manera porque precisamente la ley, la norma lo establece como tal. No hay que olvidar que la ley desarrolla la Constitución y las normas se hacen cuando surge una necesidad y desaparecen cuando esa necesidad desapareció como tal. Entonces habría que establecer un proyecto como tal para exigir de pronto ese cambio en ese sentido como tal, eh, para que le dé, digamos, un alivio a las personas como, por ejemplo, el único régimen especial que quedó, que es el de la fuerza pública en este sentido. Creo el otro tema que habló mi coronel es el tema, a ver si recuerdo, bueno, es un régimen especial y la norma lo dice, el régimen especial prevalece por encima de los regímenes normales u ordinarios como tal. Eso sí lo establece la norma como tal, también hay que modificarla y en algunos casos hay situaciones que son bien complicadas. Yo tengo un caso muy particular, por ejemplo, mi padre era pensionado de la Fuerza Aérea, pero él también desarrolló otra actividad y quedó en esa época por parte del antiguo Seguro Social y el tratamiento, que después cambió para la nueva EPS como tal, y el tratamiento era mejor en la segunda, pero obligatoriamente nos tocó cambiarnos al régimen especial porque prevalece por encima del régimen ordinario como tal y ahí sí no hubo nada que hacer. Porque es que la atención médica cada día está empeorando, desafortunadamente, en nuestro régimen especial de la fuerza pública, que aumentó el número de personal de los miembros en todas las fuerzas, pero la infraestructura siguió exactamente igual. Desde la época del gobierno de Uribe, que aumentó ostensiblemente a 300%, se viene presentando ese inconveniente. Y la otra que debo hacer una aclaración muy especial es que no se le puede aumentar, no se puede efectuar aumentos por debajo del salario mínimo del IPC como tal. Eso obedece a que constitucionalmente está en el articulado de la Carta Política como tal y las leyes lo desarrollan. Se presentó un inconveniente hace algunos años, del 2004, del 99 al 2004, en donde no se incrementaron los salarios por encima del IPC y por eso fue que se presentaron las demandas y las ganaron. Muchas demandas y las ganaron y a partir de ahí empezaron los aumentos a partir de ese índice de precios al consumidor que se debe hacer para todo el mundo. Eso creo que, en las tantas preguntas que me hizo, creo que, no sé si quedó claro mi mayor. Mi coronel, una de las que dio es, nosotros como régimen especial, ¿debemos cumplir la ley o no la debemos cumplir? Pues claro, Porque es es que que ahí está la situación, que hay algunos, como le digo, hay algunos cacaos que dicen, no, es que nosotros régimen especial, eso es para los otros. Entonces es la pregunta, ¿nosotros nos cobija o no nos cobija la ley? Es que la ley, acuérdese, nosotros somos un régimen especial y por lo tanto, dentro de ese régimen especial, la misma ley establece unos parámetros que son muy diferentes a los parámetros que existen para los que no son de régimen especial o el régimen ordinario como tal. Entonces hay que diferenciar esas dos situaciones, mi mayor. Sí, correcto. Nosotros tenemos unos parámetros realmente diferentes porque lo que nosotros recogemos en salud, toda la plata queda dentro del régimen. En cambio, los otros, la plata que aportan, se saca el valor de la UPC y el resto de plata va para los contribuyentes, va para atender otras necesidades del Estado.
no toda la plata que asignan, que aportan los contribuyentes, se gastan en los contribuyentes, se sobra, ahí queda mucha plata que es la que reciben los contributivos. Pero nosotros sí estamos obligados a cumplir la ley. Y los fondos que nosotros manejamos o que se manejan del sistema de salud, ¿son o no son para fiscales? No, o sea, por eso vuelvo y repito, existen esos parámetros que son de régimen especial, que están dentro del contexto de ese mismo régimen y el régimen ordinario de esa parte. Es decir, nosotros obedecemos la ley que está establecida para ese régimen especial. Ya los ordinarios son los diferentes como tal y nosotros no pertenecemos a ese régimen ordinario. Pero sí cumplimos la ley, tenemos que cumplirla, Pues la ley que corresponde a la ley, perdón, la ley que corresponde al régimen especial. correcto. Y la pregunta, los aportes que nosotros hacemos al sistema de salud, ¿son o no son para fiscales? Eh, no son para fiscales. ¿Por qué? Están dentro, porque están dentro de ese régimen especial como tal, y el régimen parafiscal como tal, es que nosotros tenemos un régimen especial que tiene y que contribuye a los regímenes parafiscales en el entendido de que no solamente está la salud, sino está el bienestar, está la recreación, está el deporte, está la educación, está la capacitación. Dentro de ese régimen especial está ese. El régimen ordinario lo tiene de una manera diferente, muy aparte. Sí, correcto, pero en salud, porque es que el problema es que pues, consideramos acá en nuestra veeduría que el gobierno o las direcciones de sanidad o la sanidad está haciendo peculados por destinación diferente a sacar plata de la salud general para atender los heridos en combate, que son responsabilidad del riesgo laboral y son responsabilidad exclusiva del empleador. Entonces no hay separación Ah, de cuentas y ah, ahí nos están afectando a todos nosotros ese es un los que caso muy aportamos. diferente, mi mayor. Ya ese es un caso muy diferente, porque si ustedes como veeduría están y están dando una destinación que no es la apropiada y la indicada, pues para eso existen los organismos de control y los entes respectivos para iniciar los respectivos procedimientos. Por eso, precisamente por eso es que hago yo la pregunta sobre si son o no son parafiscales. No Porque los si no pueden son utilizar, parafiscales, entonces los pueden destinar perdónenme la expresión, como se les dé la gana. no, Y lo no están señor, no, haciendo. no se puede utilizar. Las destinaciones vienen por constitución y por ley y se deben utilizar para lo que debe ser. Es decir, no pueden tener una destinación diferente a la que está destinada. Gracias, mi coronel. Una pequeña moción de censura para nosotros mismos los participantes. Primero, que hagamos más bien pocas preguntas basadas en lo esencial. Segundo, eso de lo esencial es referidos a la creación de una constitución, a la narrativa de una constitución nacional para crear una república que llamamos Colombia. Tercero, porque esto se nos induce a irnos a un debate parlamentario que es de discutir muchos conceptos e incluso ingresar en el campo del consultorio jurídico. No, para que nos mantengamos dentro del rango de la Constitución. Entonces, continuamos. Le damos la palabra a Eduardo Patiño. Adelante, Eduardo. Buenas noches, coronel. Me place saludarlo. Hola, De igual forma, a todos los que se encuentran en la sala. Eduardo. Yo iba a preguntar respecto a los enfermos, pacientes que, bueno, drogadictos, exactamente, que pues dicen que ahora como está permitido el uso de las drogas de carácter medicinal. Yo iba a preguntar, ¿cómo se establecen esas diferencias de acuerdo con la ley
para los consumidores de droga, porque como ahora aprobaron la dosis personal. Entonces, ¿cómo establecer esas diferencias cuando un consumidor está consumiendo de forma lúdica, mientras que otro puede estar consumiendo de forma salúbrica, por decirlo de alguna manera? Es decir, que yo veo que hay como una ambigüedad en la medida en que pues lo ilegal se está convirtiendo en legal, después por la aprobación de la dosis personal. Entonces, ¿cómo la ley procede a, por ejemplo, a censurar o encarcelar a alguien que está consumiendo drogas, pero no por cuestiones de salud, por cuestiones medicinales, sino para algo lúdico y quiere como digámoslo así, quebrantar la ley y también por la cuestión de que pues es un adicto a las drogas. Entonces ¿cómo la ley establece esos parámetros? Me parece, pues por ahora interesante, pero también me parece un poco complejo ya la situación. Muchas gracias. Eduardo, mire, hay una situación que usted lo acaba de mencionar, es que las dos están autorizadas, la lúdica y la saludable, porque es que así lo establece la ley. Y la ley establece unos mínimos que yo no recuerdo porque hace rato no manejo el tema de cuántos son de marihuana, cuántos son de cocaína, y ahora tenemos ese resto de drogas sintéticas que son digamos, particulares para mimetizar en ese sentido. Entonces, lo que permite la norma es la lúdica, o sea, lo puedo hacer. Que se ha pronunciado inclusive la Corte Constitucional al respecto, para que, ustedes recuerdan el año pasado, que le dieron esas facultades, digamos, como a las autoridades locales, a los alcaldes, a los gobernadores, para establecer de pronto los lugares donde se podrían hacer, y que eso hubo una controversia bien grande, porque se supone que en los espacios públicos, abiertos al público, en un parque, pues no se debe hacer, porque si bien es cierto, es algo que está permitido de forma lúdica, como usted lo manifiesta, también tenemos una ambivalencia porque existen niños los cuales no pueden recibir, digamos, esa educación de sus adultos. Es igual que el alcohol, es igual que el cigarrillo como tal. Entonces, digamos, las dos como tal están permitidas y las dos tienen desarrollos legales en el Congreso de la República. Y el inconveniente es para las autoridades de la República que manejan especialmente el tema de la Policía Nacional, es manejar cuando trasciende al tema de la ilegalidad, cuando usted lleva más de las dosis permitidas como tal. Y en eso se han presentado una cantidad de tutelas porque han encontrado personas que llevan más, pero entonces alegan que médicamente lo requieren como tal. Eso ha sido un problema, pero bueno, en eso ya la policía ya tiene ya mucha experiencia, la rama judicial, la fiscalía también ya tiene mucha experiencia en ese sentido, después de tantos años, para determinar dónde está ese hilo delgado de lo que es permitido y lo que no es permitido, Eduardo. Gracias, mi coronel. Correcto, gracias, coronel, muy amable. Gracias, mi coronel, por explicarnos la frontera entre esos dos conceptos, que es bastante nebulosa. Ahora damos la palabra a mi coronel Gregorio García. Adelante, mi coronel. Buenas noches para todos, la audiencia. Tengo una inquietud muy personal. Si en tránsito está la reforma a la salud en el Congreso, y vemos que el 68 o casi el 70% de las bancadas están en contra porque van a afectar la salud de los colombianos, y debido a las argucias del gobierno de Petro, en caso tal de la que le llegaran a aprobar, porque para eso fue que llamó a Petro, para que le ayudara, ¿qué pasaría si aprueban las reformas sabiendo que van a afectar la salud de los colombianos? ¿Sería o no anticonstitucional? Muchas gracias. Mi coronel, pues muy buena la pregunta suya.
Y lo que yo he venido repitiendo, afortunadamente tenemos un buen sistema de pesos y contrapesos en Colombia, que eso lo vamos a ver por ahí en el artículo 113 de la Carta Política, en donde hay una autonomía como tal, en donde es que el Congreso y el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana. Mire lo que salió a decir este señor que está gobernando actualmente allá en Venezuela, que la Constitución es una ficción. Claro, es una ficción para él porque no puede hacer lo que se le dé la gana, porque para eso hay unos parámetros. En el dado caso de que exista mermelada, de que aprueben, digamos, en un porcentaje muy alto lo que pretende el presidente y su bancada del pacto histórico, eh, existe un sistema de contrapesos muy grande en la rama judicial, que es precisamente la Corte Constitucional, que fue creada en la Carta del 91 para proteger la Constitución Política de Colombia. Ahí es donde va a tener ese cortapisas este proyecto de ley, si va en contra de la Constitución Política de Colombia. Partiendo de que hay unos procesos evolutivos en el tema de la salud que han permitido el progreso en Colombia, de que el sector empresarial participe activamente, porque no le corresponde a un Estado ampliarse, porque no tiene las capacidades, y menos Colombia, para sostener un sistema de salud como tal de manera directa. Entonces iría en una demanda de inconstitucionalidad y ahí terminaría como tal, que por eso es que anda manifestando de que esta constitución es una ficción. Claro, eso no lo decía antes cuando era congresista y tenía todas las posibilidades. Ahora que está de gobernador, lo está diciendo porque no se le permite hacer lo que se le da la gana, porque él simple y llanamente cumple una función de administrador del Estado, nada más. Es decir, de manejar el recurso, los recursos financieros, los recursos logísticos, y hasta ahí llegó. Ya el proceso de normas, para eso está el Congreso, y para el control de constitucionalidad está la Corte de Constitucionalidad, está también el Consejo de Estado, si él profiere actos administrativos que son de su resorte como tal, está el Consejo de Estado. Por eso es que se le atraviesa y por eso está diciendo actualmente que esto es una ficción, la Constitución. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Con todo gusto, mi coronel. Por favor, bajar su mano, mi coronel García. Y entonces, como no hay más manos levantadas y yo estoy en calidad tanto de monitor como de participante, entonces voy a hacer una observación sobre este artículo que está explicando mi coronel. Son apreciaciones, no tanto interrogaciones. El primero es que se utiliza nuevamente, que ya lo dije y no lo he repetido en otros programas pues que hemos estado, de utilizar el concepto, vuelvo a la semántica, de garantizar. Ese concepto de garantizar que tanto usan los sindicalistas y los revoltosos para tratar de interpretarlo como obligación absoluta. Una cosa que tampoco existe, eso es una utopía simplemente porque los absolutos son simplemente producto de la imaginación. Debe ser más bien un máximo esfuerzo o un empeño del Estado o un interés, algo así por el estilo. No me atrevo a decir cuál es el sinónimo que vale ahí para redactar el artículo de la Constitución. El otro es que también dice en este artículo que será gratuito. Eso, cuando una Constitución dice que tal servicio debe ser gratuito, es porque los que redactaron la Constitución, que es, digamos, el máximo documento de la sabiduría de un pueblo, pues está diciendo que es muy ignorante, especialmente en economía. Está diciendo que ese pueblo es muy desconocedor de economía, porque es que gratuito no hay nada. Así sea que lo paguemos los particulares, o lo paguemos en forma individual, o lo paguemos en forma colectiva, entonces hemos interpretado que lo que se paga en forma colectiva es gratuito. Eso no es, simplemente estamos pagando. Uno pondrá 5 centavos para la operación del corazón de una persona que uno no conoce, pero se está pagando. Entonces no es gratuito. Simplemente pues habrá que la ley regular en ese sentido, explicándolo. Porque de esa manera entonces se ha metido otro concepto que perjudica a nuestra Constitución y a cualquier Constitución.
que ese es el asistencialismo. Entonces, bueno, pues que como todas las cosas son gratuitas, porque todo aquello que pagamos en forma colectiva parece que no tiene valor, entonces convirtámonos todos en limosneros y pedigüeños para que nos los asista el Estado. Entonces, la Constitución no debe ser redactada en esa forma porque conduce a esas interpretaciones. Además, menciona hasta el cannabis. El cannabis es un psicotrópico específico, de los muchos que hay, de los muchos miles. Me acuerdo mucho de una cartilla del FBI cuando se inició la guerra antinarcóticos, de donde los menciona a todos y hace un gran análisis clínico de cada cosa. Pero son muchos, incluido, porque si uno dice el cannabis aquí hasta está excluyendo el alcohol, pero es que el alcohol es el psicotrópico más utilizado legalmente, lógicamente. O estaríamos excluyendo a la cafeína, y es de los que más usamos y más vendemos, y del cual recibimos muy buenos dólares, legalmente, por supuesto. Es decir, que hay drogas que están legalizadas, no lo admitimos. Entonces, no hablar del cannabis, hablemos de conceptos más generales, psicotrópicos o barbitúricos, o bueno, los científicos médicos tienen mucho más términos de los que yo pueda conocer. Ahora, otro concepto. Vemos en este artículo, y nos lo acaba de caer en cuenta, nos lo hace caer en cuenta mi coronel, que hay muchas modificaciones. Ahí está un listado larguísimo de leyes y de artículos y de fechas. Pues cuando una constitución tiene tantas modificaciones es porque no es constitución, eso no es fundamental, eso no es la base del edificio, eso no son sus columnas principales, porque las columnas principales de un edificio no se modifican prácticamente nunca hasta que se demuele el edificio para construir otro nuevo. Entonces, es una constitución inestable propia, digámoslo sinceramente, aunque parezca ofensivo, de pueblos ignorantes, como lo dije anteriormente. No, pueblos sabios toman decisiones sabias de constituir una república con mucha estabilidad. Sobre el CISBEN, pues precisamente, que con ese manejo del gobierno del CISBEN ha creado un estado también asistencialista. Y que por lo tanto entonces vemos esas astucias como las que nos narró mi coronel, de que el empleado le pide a su patrón que no lo afilie, cuando es su obligación. Un patrón que no afilie a su empleado está incumpliendo una ley de obligación de afiliación. Entonces le está pidiendo a su patrón que viole la ley, simplemente porque él no quiere. Muy bien, entonces hay que evitar eso. Ahora, el artículo de una constitución como este, el de la salud, que es el 40, estamos discutiendo el 41, creo que es. 49. A 49, perdón. Yo soy mal memorístico, ya la memoria me falla, sobre todo la mediática. No puede ser usado para solucionar muchos asuntos cambiantes, porque también la es inestable, causando por deficiencia, ya sea por deficiencia o por ausencia de leyes, que esté incluido en la Constitución, porque supuestamente entonces si lo metemos a la fuerza, como las FARC hicieron meter a las fuerzas unos artículos a la Constitución, entonces es porque no creemos en la Constitución. No tenemos firmeza de carácter, de convicción, de doctrina, de política, de axiomas, de ortodoxia. Entonces, los pueblos Don Jaime, volubles hacen cosas volubles precisamente porque no se creen en sí mismos. Y por último, es decir que nuestra Constitución debe ser entonces corta, concisa, precisa y fundamental. Muchas gracias, mi coronel. Y mi coronel, no hay más manos levantadas, entonces bien pueda continuar usted. Pero Bueno, mi coronel yo- González, discúlpeme que usted nos puso una tarea, pero quiero preguntarle a mi coronel algo que me parece aquí interesante, a mi coronel Caicedo en este tema, y es el asunto del servicio médico para los ciudadanos extranjeros, verbigracia, los venezolanos que están en situación aquí irregular, no se han legitimado por el proceso migratorio, o un turista que venga de paso y no tenga esa tarjeta internacional que se llama la asistencia de salud. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se resuelve ese tema? Porque
es interesante conocerlo. Pues mi coronel, le voy a resolver su pregunta, pero quiero también eh, refrendar lo que acaba de decir mi coronel González. El tema de la salud en Colombia, digamos, para efectos especiales de situaciones muy particulares en accidentes o urgencias como tal, no hay ningún problema y es permitido en cualquiera de las clínicas, inclusive hasta extranjeros que no tengan lo que dice el seguro internacional como tal para que lo maneje. Es algo muy especial que nosotros tenemos en Colombia. En el tema de los ciudadanos extranjeros, específicamente hablando de esa diáspora de los venezolanos como tal, eh, se ha resuelto, digamos, mediante la acción de tutela y la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto para darle, digamos, esas garantías a esas personas en materia de urgencia, pero más allá de materia de urgencia, la Corte Constitucional se pronunció y eso es lo que hizo el gobierno Duque como tal, de garantizarle los medios que están al alcance para garantizarle la salud a este tipo de personas que están en Colombia y que están en un proceso de refrendar sus papeles como colombianos y de las personas que ingresaron también en su debido momento que no la tenían. De eso hay unas cuantas sentencias relacionadas con ese aspecto del tema de la salud. Por eso que el tema de la salud en Colombia mm, no lo debemos menospreciar, es uno de los que está catalogado dentro de los problemas que tiene, de los mejores como tal. Entonces, eso es para responderle a mi coronel Villamarín. Por el otro lado, para mi coronel González, totalmente de acuerdo. Siempre mi coronel González se ha referido a los términos, a los verbos rectores y a palabras que se encuentran dentro de los mismos articulados que deben ser, digamos, cambiadas en su debido momento. El tema cuando habla de la gratuidad, que en este momento dice que será gratuito y obligatorio, es gratuito para las personas que lo reciben, pero por supuesto que no es gratuito para el resto de las personas, porque la misma sociedad y el Estado lo están garantizando, pero es que la plata del Estado es la plata de todos, de los impuestos y de todo lo que nosotros aportamos como tal. Las constituciones hoy en día no pueden ser rígidas, pero tampoco ser tan maleables como una gelatina, como la que tenemos nosotros, tan flexibles como tal que tenga en 32 años 62 reformas constitucionales. Además, hay que agregarle que esta constitución tiene demasiados artículos, 380 artículos son demasiados. Muchos de los artículos que están acá, no de estos de los que estamos hablando acá del tema de derechos como tal, porque eso hace parte de convenios internacionales, pero los que vamos a ver más adelante, obedecen y deben sacarse a un contexto legislativo, un contexto legal. No tienen por qué estar en una constitución porque lo que está en un contexto legal sí es modificable. Cuando surge la necesidad y cuando desaparece, pues se cambian esas normas como tal. En ese entendido, hay que cambiar y modificar muchas de esos parámetros que están de la Constitución, pero que deben pasar a ser parte de esa fuerza legislativa a través de las leyes. Y pues ustedes saben, por ejemplo, la Constitución política de Estados Unidos, que tiene 35 artículos y ha sido modificado muy pocas veces en los siglos que tiene de existencia como tal, debe ser, que no debe ser rígida, pero sí debe ser flexible, pero no tampoco ninguno de los dos extremos como tal. Eso es para, digamos, corroborar lo de mi coronel González. No sé si mi coronel Villamarín quedó contento con la respuesta. No, sí, sí, perfecto, perfecto. No, yo simplemente Gracias. quería eh, ampliar un poco lo que uno ha visto, pero ya usted nos aclara aquí que hay sentencia de la Corte Constitucional, o sea que ya tiene rango constitucional eso, y es más claro. No, muchas gracias, mi coronel. Mi coronel González, por favor, adelante con su monitoría y control de la sala. Gracias, mi coronel. Tenemos la mano levantada de mi sargento Francisco Flores, que desea hacer una pregunta o intervención. Adelante, mi sargento. Gracias, mi coronel. Cordial saludo para mi coronel Villamarín y todo el personal que está por este medio. Si bien es cierto que está escrito en la Constitución que es el Estado el que
dirigirá y reglamentará la forma de suministrar los servicios de salud para toda su población. Y dadas las informaciones que salen en prensa, radio y televisión, yo pregunto, ¿cuál es la esencia principal de la modificación de la reforma a la salud? ¿En qué conlleva? En terminar relativamente con las EPS y dejar que el Estado controle y administre absolutamente todo el rubro que se da o que se aporta para la salud. Es mi pregunta. Muchas gracias. A ver, mi sargento, sí, señor. Todo apunta y las evidencias concluyen de que el gobierno lo que pretende es estatizar el tema de la salud y de eliminar las EPS como tal, para, digamos, volver a un régimen en donde el Estado sea el que se encargue directamente de prestar esos servicios como tal. Y en primera instancia lo está haciendo con la entidad que hoy tiene, creo que el 80 y pico por ciento de porcentaje, que si, no me recuerdan cuál es la entidad, se me olvidó la prestar, la EPS está. ¿Me recuerda mi coronel Villamarín la entidad o mi coronel González? La Cosa, EPS que es casi del Estado. no, no La me pasa. nueva EPS. Nueva EPS. Nueva La EPS. nueva EPS, entonces, eso es lo que los congresistas que tienen mediana cordura están tratando de evitar, porque no es posible que la salud vuelva a estatizarse, porque no es la función particular y específica del Estado brindar directamente. Eso cambió hace muchos años. Y con la Constitución del 91 se creó un sistema de economía social de mercado, en donde, en otras palabras, lo denominamos un capitalismo moderado. Debe intervenir el sector privado para garantizar y suplir esas necesidades que tienen los ciudadanos, que el Estado debe convertirse en un Estado regulador y quien lo debe desarrollar, digamos, es el sector privado para que el Estado se dedique a otras cosas específicas como tal. En el entendido de que el Ejecutivo es el que desarrolla la parte administrativa del Estado, es el administrativo y logístico, es el administrador de este edificio Colombia como tal. Entonces todo apunta hacia allá. Y eso era lo que le estábamos hablando con mi coronel González, que si de pronto eso pasa por el tema de corrupción y de repartijas burocráticas en el Congreso, pues tenemos un buen sistema de pesos y contrapesos que pues, lo va a declarar inexequible como tal, y ahí es donde entra lo que él está llamando una constitución de ficción, porque no se presta para los intereses socialistas y comunistas que este gobierno tiene. Gracias, mi coronel. Mi coronel, pero si bien es cierto que ustedes conocen y que el pueblo colombiano conoció cómo funcionó el Instituto de Seguros Sociales y la alta corrupción que hubo a nivel nacional y que por eso o por ende fracasó, y de la determinación del gobierno en su época de terminar el seguro social y de conformar las EPS para la prestación de los servicios de salud para todos los colombianos en los diferentes departamentos. Entonces, corresponde a la oposición ahora en el Senado y en el Congreso hacer un énfasis de que estamos volviendo atrás más de 30 años con un sistema que no funcionó y que no fue viable para la salud del pueblo colombiano. ¿Es correcto? Así es, tiene toda la razón mi sargento, así es. Eso es lo que estamos hablando y precisamente esa es la polémica que existe, porque hasta dentro de los mismos miembros de la coalición que se formó, el Partido Verde y otros, que eran petristas recalcitrantes, han entrado en cordura y están en contra de, digamos, de ese tipo de reformas estatistas, en donde lo que pronunciaba mi coronel, convertir nuevamente en un Estado paternalista que no puede volver a existir, porque esos modelos ya existieron y fueron un fracaso total. Gracias, mi coronel. De pronto puedo hacer una corta intervención.
para explicar lo que expone mi sargento. Y es que el Seguro Social era totalmente oficial. Pero tampoco es conveniente, y por eso fracasó, pero tampoco es conveniente que sea totalmente privado, porque se cometen muchos abusos, más o menos como los que se cometen en Estados Unidos, quien lo creyera. Entonces se optó hace 30 años, es casi que exactamente 30 años, por un sistema intermedio, que es semioficial, semiprivado, que es el que tenemos ahora, y nos ha dado muy buen resultado precisamente por esa razón, porque es que los absolutos totales son extremistas, y volvemos otra vez al concepto del utópico, de lo exagerado, porque tienen sus pros y sus contras, y cuando se vuelven extremistas, entonces especialmente los contras son las que más progresan, se crean corrupción y mal manejo, mala administración, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que hay muchos colombianos ahora diciendo, no, no destruyamos lo que tenemos bueno, perfeccionémoslo simplemente, porque tampoco el hecho de que lo que sea bueno no pueda ser mejor. Por supuesto, siempre podrá ser mejor. Entonces, pero eso es lo que no ven gobiernos que tienen ciertas inclinaciones al socialismo o al paternalismo o al comunismo, y por eso entonces entran en estas exageraciones. Pero tenemos la mano levantada nuevamente de Eduardo. Adelante, Eduardo, por favor, su segunda intervención corta. Gracias, coronel. Para el coronel Caicedo, mi pregunta es sobre, pues en la cuestión de la salud, yo no he podido entender, pues no es que esté en contra de las EPS, yo creo que las EPS, pues, son necesarias, pues, para aliviar el peso que tuvo el Seguro Social en años anteriores y, pues, se saturó el sistema, casi entró a un punto de colapso. Por eso las EPS, la cual no estoy en contra, pero hemos visto fallas dentro de las EPS, de que muchas de estas terminaron en quiebra, muchos entraron en corrupción, bancarrota, no invertían en salud, sino en otras actividades eh, que no tenían nada que ver con salud. Por ejemplo, hubo accionistas de EPS que se dieron lujos, por ejemplo, comprando apartamentos en Dubái, por ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la ley ahí? ¿Por qué la ley no actuó más bien de carácter preventivo? Y esto pues lo denunció fue el gobierno de Juan Manuel Santos, ya pues a los pocos meses de haberse posicionado como presidente en el 2010, en su primera administración. Entonces, estos problemas, ¿qué se pueden hacer para que no se vuelvan a repetir? ¿Y qué leyes se podrían realizar en caso de una nueva constitución para evitar estos fenómenos de corrupción administrativa entre las EPS, de malversación de fondos, de invertir en actividades no propias a la salud? Que ese fue el error que incurrieron. Entonces, por eso ahora los petristas están buscando precisamente volver a esa estatización, que pues para mí es peligrosa. Yo pienso que debe haber un equilibrio entre lo público y lo privado. Muchas gracias. Eduardo, sí, tiene toda la razón, y ya lo hemos manifestado anteriormente. Hay que hacerle reformas. Todo sistema es susceptible de mejorar. Y este sistema, a pesar de que es bueno, tiene muchos inconvenientes, sobre todo en el sistema de atención básica de salud, que hay que mejorarlo e implementar. El tema de las EPS ha sido un proceso evolutivo y a mi modo de entender, de manera constitucional y legal, es bueno. El problema que existe es lo que hemos venido hablando en todo momento en los análisis, es falta de control y regulación por parte del Estado. Aquí lo que hay es un contubernio entre el Estado y empresarios en ese tema para repartirse ganancias, y entonces empieza a diezmarse el mejoramiento de la salud. Entonces, aquí simple y llanamente es control, un sistema de contrapesos, un sistema judicial fortalecido, fuerte, que controle, en unos organismos de control que controle, pero cuando se dan la mano los tres, ahí sí, decir, pueden colocar las mejores leyes que hayan en el mundo,
las leyes más estrictas y severas, pero no va a funcionar. Sí, hay que presentar, y de hecho hay que presentar una reforma en todo lo que está haciendo, pero moderadamente, mejorando lo construido, o sea, construir sobre lo construido, no volver a situaciones y sistemas de ideologías pasadas que no funcionaron. Bueno, ¿podemos pasar al 51, mi coronel González? Un segundo, mi coronel, pues le contesto a mi manera a Eduardo. Pregunta que qué pasó. Pues yo le recomiendo que se lea la historia de Lupac con Pastrana y verá que se dará cuenta exactamente qué fue lo que pasó. Estamos repitiendo la historia por desconocerla. Pregunta que qué se puede hacer. Es muy sencillo, simplemente aplicar la ley de Singapur, como nos lo acaba de decir mi coronel Caicedo. Y eso es todo. Sí, pasemos al siguiente, mi coronel. Pero Bueno, muchas 50 o gracias, mi coronel. Gracias, coronel, muy amable. Gracias por la respuesta. El coronel Caicedo, el coronel González también. 50 o 51, Diego. 51. 50. 50, perdón. Es que lo había adelantado acá. Sí, Artículo 50. Todo niño menor de 1 año que no esté cubierto por algún tipo, ahí le falta la N, algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aporte del Estado. La ley reglamentará la materia. Sí, ahí está la materia, ahí está, perdón, las leyes que lo reglamentaron. Es un hecho, y cuando no se presentan, han existido tutelas, totalmente gratuito, en el entendido de la palabra, para no volver a entrar a repetir lo del anterior artículo, que es gratuito, pero para la madre del niño o los padres que no tengan, pero gratuito, como lo dice mi coronel González, no hay nada, porque eso sale de la plata de la misma sociedad que nos descuentan, pero de la plata del Estado, que también es de erario como tal. Entonces, en eso sí quiero manifestar que ha mejorado muchísimo en el tema de la salud en cualquier parte donde vaya. Sin embargo, siempre existen los peros. Tenemos una problemática muy grande, por ejemplo, en el departamento de La Guajira, en donde los niños se mueren de desnutrición. Y realmente aquí se mezclan una serie de situaciones muy particulares de antaño, que es el tema cultural con el tema de la politiquería y de la corrupción. Entonces, por eso en departamentos como La Guajira, como en el Guainía, en el Bichada y en otros departamentos, no avanzamos en este tema. Y es precisamente por falta de control por parte del Estado, organismos de control, los jueces, que no hacen su parte. El Congreso hizo su parte. Aquí tenemos 5 leyes que hablan al respecto, la desarrollan como tal, pero nos falta más control. Se ha ubicado, contextualizado más en el sector, digamos, urbano que en el rural. Y es ahí donde se debe mejorar, y es ahí donde la reforma a la salud tiene que meterle la mano. En el sector rural, el tema de la salud está fallando muchísimo. Si bien es cierto, encontramos muy buen resorte administrativo y logístico en el tema de salud en urbes, en poblaciones, pero en las regiones rurales sí le falta meterle muchísimo la mano, sobre todo a las atenciones básicas como tal, porque no existen esos centros de atención inmediata en corregimientos y en veredas para las personas. Pero en cuanto a los niños sí ha mejorado, pero en estas localidades que tienen urbes, pero no en el sector rural. Y yo tengo Gracias. una intervención, una pregunta ahí, mi coronel Caicedo. Hemos visto muchas veces por la televisión que familiares de niños con problemas de cáncer o problemas de esos graves, e inclusive adultos, tienen que recurrir a las tutelas y a unos procedimientos porque la EPS le da respuestas que no satisfacen o atención que no corresponde. La pregunta que quiero hacer específicamente es si es que hay un vacío en la ley o en las leyes que están ahí en la lista, que vemos que son como 8 en ese listado. ¿Hay algún vacío, ese desgreño administrativo de ellas o ese incumplimiento del procedimiento contractual por parte de las EPS para llevar a efecto eso? ¿Dónde está el cuello de botella? Porque sí lo hemos visto repetido muchas veces. Las leyes son amplias, las leyes son prolijas.
Yo quiero comentarles al respecto que el mayor número de tutelas que se han presentado en el transcurso de lo que lleva la Constitución Política ha sido en el tema de salud. Y precisamente ha sido en el tema de salud por lo que acabamos de mencionar, es decir, porque de una u otra manera las EPS, las entidades prestadoras del servicio de salud, porque digamos por debajo quien presta directamente el servicio son las IPS, las instituciones prestadoras de ese servicio de salud, las clínicas, los hospitales, en muchas ocasiones no cuentan, digamos, con los medicamentos, con las atenciones, y es simple y llanamente actividad logística, financiera, administrativa y de el lavado de manos de tirarse en la pelota uno con otro. Por eso existen sentencias de la Corte Constitucional que manifiestan particularmente el incumplimiento por parte de estas entidades, sanciones drásticas por incumplimiento a tutelas, inclusive un ministro de salud que tenía no sé cuántos días de pagar por incumplimiento, digamos, por la falta de control. Aquí lo que nosotros tenemos es falta de control, no es más, por parte del mismo ejecutivo, pero también por parte de los organismos de control. Física y llanamente a eso es lo que se refiere. Administrativa, logística y financiera es decidida. Gracias, mi coronel. Tenía la mano levantada mi sargento, pero veo... Perdón, le hago perdón, mi coronel González. Inclusive hay una sentencia de unificación al respecto. Las sentencias de unificación es cuando ya existen varias sentencias de tutela que están relacionadas con un mismo aspecto y no ha solucionado el Estado absolutamente nada, especialmente el Ejecutivo, bueno, también el Judicial, etcétera. Se profiere una sentencia de unificación al respecto. Gracias, mi coronel. Entonces damos la oportunidad a mi sargento Francisco Flores. Adelante, mi sargento. Gracias, mi coronel. Es que tocaron un tema muy importante y muy inclusivo, como dice Francia Mar. La Guajira tiene una connotación muy especial por la cantidad de niños que han muerto por deshidratación y desnutrición, pero no es una vez ni tres, han sido muchas veces. Entonces pregunto, ¿dónde están los informes de gestión y la evaluación de riesgos de esas áreas para que el gobierno tome acción con las familias y, por qué no decirlo, con los padres? Nunca hemos tenido una noticia de que murieron un par de padres por deshidratación o desnutrición, pero sí les murió el bebé. Entonces, ¿dónde está la acción del gobierno? Y si la Constitución dice que es deber del Estado garantizarle la salud a los niños cuando no tienen un sistema que los identifique y que los promueva, en este caso una EPS, entonces, ¿por qué no está la acción del Estado, Carlos? Bueno, hay que tener en cuenta otra cosa muy particular que ha hecho la Corte Constitucional de manera evolutiva durante el transcurso de los años, que es la denominada estado de cosas inconstitucional. Y para este tema se creó la Corte Constitucional con un estado de cosas inconstitucional con el Departamento de La Guajira. Vuelvo y repito, aquí se mezclan tres cosas: la cultura, la politiquería, la corrupción. Y es que en La Guajira el tema cultural, el tema de los guayú es tremendamente complejo. No es fácil, son reacios y aparte de eso se le suma el tema de la politiquería y la corrupción y no se avanza absolutamente nada. Entonces, hay un estado de cosas inconstitucionales, pero el Estado no responde. Específicamente, dos entidades, dos instituciones especiales, dos órganos del poder público. Una, el Ejecutivo y el otro, los organismos de control. Los organismos de control. ¿Qué pasa con los organismos de control? ¿Por qué no ha funcionado? Exigiéndole al Ejecutivo el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué pasa con la rama judicial? Entonces, ahí es donde no está funcionando bien el tema del cumplimiento de las funciones de cada una de las instituciones como tal. Entonces, ahí sí estamos fallando en ese aspecto, porque la Corte hace su papel, hace su función, pero el resto de organismos no lo hace. Gracias, mi coronel.
Pues con respecto a este artículo, yo pienso que inclusive este artículo no debiera existir en la Constitución, porque está obligando al Estado a cumplir un deber humano por derecho natural de algo que no le corresponde, porque el Estado no engendra hijos. Por derecho natural es obligación de los padres ser capaces de sostener a los hijos que engendran, para que no caigamos inclusive en esa condición. Se podría pensar, pero es que entonces nos van a restringir la cantidad de hijos, porque no podemos sostenerlo a todos y algunos se nos muere de hambre. No, pues bien recordemos que la China puso la ley del hijo único durante muchos años, y a bastante que le ha servido, porque a riqueza que tiene esa nación. Y muy bien, entonces sería más bien redactar un artículo que diga, es que recuerde que es obligación constitucional de todo padre de familia ser capaz de sostener a sus heredados, a sus hijos, a sus engendrados. Y si no cumple con él, pues vuelve otra vez, ley de Singapur. Gracias, mi coronel. Entonces, Mi coronel González, no se olvide que estamos hablando de la protección especial de una minoría. Y esa minoría y la problemática de La Guajira es de la población guayú. Para los que trabajamos, digamos, en ese departamento, o no sé si mi coronel los queda, es bastante complejo, es más o menos parecido como lo del Cauca, pero es más complicado porque en el número de personas, la población guayú es más grande dentro de las etnias indígenas y son demasiado complejos, y entonces ahí es donde se presenta esa ambivalencia entre los protocolos y tratados internacionales en materia de la protección a las minorías como tal, a las etnias, el respeto por su cultura sobre otro tipo de situaciones. Entonces, es bastante complejo esa situación con el tema de las minorías y sobre todo cuando están de por medio estas etnias que tienen una cultura pero muy particular. correcto, mi coronel, no, pues viví 2 años allá con ellos y por eso lo conozco y sé cómo usan la zona gris, porque en todas estas leyes siempre habrá una frontera donde algo es un poco ambiguo, pero los que son aprovechados se recuestan al lado de donde les convenga ese límite en la zona gris, y ellos la saben usar muy bien. Y eso está dentro del campo de lo que usted dice. El primer factor, el cultural. Entonces, la obligación del Estado, hacer que los padres de familia eduquen a sus hijos y los alimenten bien, para que después ellos no hagan lo mismo que están haciendo sus abuelos y padres de pedirle que le alimenten a sus hijos y se los eduquen. Entonces, ahí donde está pues esa zona gris, pero hay que resolver. Bien, sigamos, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Así Perdón, es. mi coronel Gregorio García, discúlpeme la interpelación tan repentina y brusca. ¿Quiere intervenir? Gracias, mi coronel. Adelante. Hace unos pocos años, cuando comenzaron los problemas con los niños guayú por deshidratación e inanición, me acuerdo muy clarito del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que decía, de cada 10 niños guayú, 6 no los dejan atender por la medicina de los blancos. De cada 10 niños, 7 no son registrados. Entonces, y en contravía de lo que dijo mi coronel, que los niños, el Estado no debería ser responsable, pues ya es un ciudadano, inmediatamente se registre. Pero ese fue uno de los perfiles de por qué. Uno. No estoy diciendo que esa es la culpa de que son los niños que nos están muriendo en La Guajira, pero eso fue, me acuerdo muy clarito de Bienestar Familiar que explicó esa parte. Muchas gracias. Continuamos, mi coronel. Bueno, artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Bueno, en relación con este artículo, sí tengo que manifestar de que el Estado en su totalidad de sus instituciones, partiendo por el Congreso de la República en la expedición de las leyes, porque ustedes las ven acá, son prolijas, son bastantes leyes al respecto,
ha habido un avance ostensible en materia de lo que se llama la vivienda de interés social, partiendo de lo que la creación de la ley, ustedes recuerdan, del INURBE como tal, que siempre da unas, digamos, unas garantías especiales para que las personas se hagan o tengan el derecho a comprar una vivienda digna, entre comillas, porque no considero una vivienda para un grupo familiar de 4 personas de 45 y de 50 metros como tal. No obstante, sí ha venido mejorando y dentro de todas esas leyes, por ejemplo, está el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, que se han aplicado de diferentes formas en los gobiernos, ¿no? En cada gobierno tiene su propio sistema de meterle la mano, que lo hizo el gobierno anterior y vino este y lo está cambiando, eh, digamos, dándole otro sentido como tal. Y entre las leyes, por ejemplo, se le han dado prioridad a las madres cabezas de familia, se le ha dado garantías y posibilidades a las personas discapacitadas como tal. Se ha tenido la oportunidad de que en eventos especiales se construya en situaciones particulares, por ejemplo, cuando se expropian por diferentes clases de situaciones particulares a personas que igualmente lo requieran como tal. En casos de desastres naturales se le ha metido la mano, hay leyes y el gobierno ha trabajado muy bien el tema del interés particular. En una época, yo no sé, creo que mi coronel González lo metió, no funcionó y eso fue antes de la Constitución del 91 con el tema del UPAC, en donde quedaron hasta el tope las personas que compraron las viviendas y quedaron sometidas a un pago de por vida casi. Digamos que eso mejoró en el entendido de que hay mayores garantías para que las personas puedan acceder a este tipo de viviendas de interés social. Obviamente, como en todos los aspectos que hemos venido tratando y manejando, pues no falta el vivo como tal que accede, y he visto personas con 3 y 4 o 5 casas de interés social, y entonces donde dice uno, bueno, ¿dónde están los controles por parte del Estado? Partiendo primeramente por el Ejecutivo, que es el que debe controlar y garantizarle ya de vivienda digna, digna como tal en el estricto sentido de la palabra y del concepto digno no es, pero por lo menos se le está dando una garantía a los colombianos y ha mejorado en ese sentido con todos los problemas que existen aún para acceder a una vivienda que sea digna. Nos falta muchísimo y hay que hacer normas para que la garanticen, pero sobre todo que el Estado mejore en el aspecto del desarrollo económico para que nosotros podamos garantizar, no como ahora que se le quita, se elimina un artículo de un plan de desarrollo social porque es inconstitucional, inexequible. Entonces el gobierno, el presidente actual, acude a las amenazas que no va a pagar a los funcionarios públicos el año entrante el aumento correspondiente como tal. Son sandeces que no corresponden a un ordenamiento jurídico constitucional como el que tenemos. Gracias, mi coronel. No tenemos manos levantadas, no tenemos inquietud. Entonces continuemos con el articulado, mi coronel. Bueno, viene. Un momento, ¿Cómo? por favor. Acaba de último momento levantar la mano Francisco Flores. Adelante, Francisco, por favor. Oiga, qué pena mi coronel, pues que estaba pensando que ustedes conocieron cómo trabajó el INURBE, pero antes del INURBE estuvo el ISCREDIAL, que fue el Instituto de Crédito Territorial, que fue una entidad oficial y del Estado, que fue un buen éxito, y si mi memoria no me falla, creo que fue en el gobierno del Chiquito Lleras, pero fue muy benéfico y muy propositivo para la clase media trabajadora en la adquisición de las viviendas de buen terreno con poder de ampliación. Pero si vamos a ver también cómo funcionó el CISBEN, después de que me retiré de mi glorioso ejército, trabajé casi 20 años con una caja de compensación y me di cuenta que trabajaba con el CISBEN.
Pero ustedes saben, en el CISBEN hay personas que no necesitan de los servicios del CISBEN. Yo recuerdo que llegaban a estas oficinas en carros de alta gama y superescoltados a pedir servicios y le autorizaban unas operaciones de alto costo y de alto riesgo. ¿Acaso el CISBEN no es para las personas menos necesitadas? Entonces, los programas que a veces da el gobierno o que dieron los gobiernos fueron buenos o son buenos. El problema es la politiquería y la corrupción. Eso es lo que hay que atacar hoy en día con la clase opositora. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no ha habido un cambio a la situación de las leyes en Colombia? Porque no les conviene, porque ellos son los primeros que caerían, ¿no les parece? Diego, Mi No, coronel, no sé porque está dando un concepto y estoy totalmente de acuerdo, no hizo ninguna pregunta como tal. ya. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, lo hemos venido repitiendo. El tema es politiquería, es corrupción, es falta de control de los organismos respectivos como tal. ok, gracias, mi coronel. Entonces continuemos porque no hay más inquietudes. Bueno, viene el artículo 52, el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. Bueno, esto hace parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y es algo que es bien importante dentro de una sociedad conflictiva en donde existen problemas de toda índole, en donde el Estado debe garantizar un mínimo, digamos, de tranquilidad y de paz a sus ciudadanos. Y de hecho ha venido trabajando en ese aspecto y el Congreso ha hecho su parte profiriendo las leyes y el Ejecutivo también ha desarrollado a nivel nacional, cumpliendo el parámetro legal, el de las leyes, pero también a nivel descentralizado en alcaldías y en gobernaciones. Entonces, por eso vemos inclusive ejemplos como los de los parques, donde nosotros encontramos ya casi en todos los parques y en zonas rurales lo he encontrado, gimnasios de estos que colocan para que la gente vaya a hacer su recreación, parques adecuados para los niños, etcétera, etcétera. Pero es que aquí es donde viene, digamos, esa controversia obligatoria en donde el Estado no está cumpliendo con una función esencial de que es garantizar los derechos fundamentales de las personas en el tema de seguridad y en el tema judicial. Y cuando no hay esa garantía en el tema de seguridad y derecho judicial, por ende, no se va a poder garantizar los demás derechos que correspondan al contexto social. Y esa es una realidad que está viviendo no solamente Colombia, sino Latinoamérica. Nosotros, el Estado no está garantizando el tema del consenso de seguridad y el tema, en el entendido de que entre la seguridad también entra la parte judicial para judicializar y sancionar a los responsables. Y por eso tenemos nosotros bandas de narcotraficantes, tenemos organizaciones al margen de la ley, que mal denominadas guerrillas, grupos de autodefensa, etcétera, con un complejo panorama que no permiten, digamos, el cumplimiento de estos derechos que se consideran sociales del contexto social. Sin embargo, el Estado, en medio de este caos en materia de la falta de la aplicación del Estado de Derecho como tal, ha venido aplicando estas garantías constitucionales sociales para las personas
de brindarle que las personas, por ejemplo, en el contexto laboral, tengan sus horas de recreación, sus horas de lo que se llama la gimnasia pasiva, para que la gente no se atiborre, para que los empresarios, los empleadores le brinden una oportunidad de que ellos vayan y puedan desarrollar sus actividades. Y para eso existe también en la ley, lo que vimos en el artículo 48 en la seguridad social, ese tema de garantizarle la parte de recreación, afiliándolos a las diferentes entidades como las cajas de compensación, para que ellos puedan desarrollar sus actividades lúdicas y demás. Y en eso se ha invertido una buena cantidad de dinero, pero pues obviamente nos falta mucho, pero sin antes consolidar un Estado de Derecho basado en los parámetros del monopolio de la fuerza del derecho, pues es prácticamente que muy complejo desarrollar el articulado que tiene que ver con el aspecto social. Así es, mi coronel. Muchas gracias. No tenemos inquietudes, entonces continuemos con la explicación. Bueno, Ya sería el último artículo, mi coronel. yo creo que sí, porque son las 7:47 ya. Y Sí, este artículo que viene es bastante largo, pero bueno, vamos a hacerle. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. Estamos hablando del Estatuto del Trabajo. Igualdad de oportunidades para los trabajadores. Remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación de interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía a la seguridad social, capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Esto, vuelvo y lo voy a volver a leer. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Eso lo estoy repitiendo en relación con lo que dijo el presidente ayer. Bueno, los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana, ni los derechos de los trabajadores. Y creo que ahí termina. Entonces, mire que este artículo es bastante amplio en relación con la persona en sí que es empleada, es decir, el trabajador. Y por eso lo llama el Estatuto de Trabajo y le da todas las garantías habidas y por haber. Pero también están, digamos, esos derechos de amparo que tienen las personas, inclusive el derecho de amparo a la tutela cuando está de por medio un derecho fundamental. Esta es otra parte en donde existe un sinnúmero, una multiplicidad después de la salud en temas de tutela. Viene la salud y viene el trabajo por obvias razones. Porque primero, el empleador si es público del Estado, muchas veces incumple, pero sobre todo el empleador particular, que no cumple, digamos, con sus obligaciones constitucionales y legales y por eso el trabajador tiene que acceder. Dice que esto hace parte de convenios y tratados internacionales, en donde inclusive está manifestando en donde haya duda en caso de cualquier interpretación favorece al empleado como tal. En caso de los derechos inciertos y discutibles que no son claros, el juez es el que entra a determinar, pero en caso de que se presente duda, es en favor del trabajador. De eso, digamos, se ha avanzado mucho. Los sindicatos de una u otra manera han venido trabajando. Pues, los sindicatos muchas veces se han
se han sentado en sus intereses particulares y muchas veces no trabajan para el bienestar de su personal, sino de muchos intereses que son particulares, y sobre todo en el sector público, como en los sindicatos, como los de FECODE como tal. Pero mire que también, si ustedes miran ahí, considero que este artículo tiene el mayor despliegue legal de normas proferidas por el Congreso de la República, y como les digo, mire la cantidad de sentencias de la Corte Constitucional, y ahí solamente se está presentando sentencia de constitucionalidad, es decir, lo que tiene que ver con la parte de la revisión constitucional de las normas proferidas por el Congreso de la República, pero no aparecen las sentencias de tutela, porque son cualquier cantidad de sentencias de tutela relacionadas con el aspecto laboral. Porque es que después de la salud, que ya es un derecho fundamental, viene el aspecto laboral que se vulnera y que es un problema bastante complejo en Colombia y no lo hemos podido superar. La informalidad supera el 60% en Colombia y no hemos podido superar esa brecha. Y es ahí en donde tiene que entrar a trabajar la institucionalidad completa, tanto el Congreso con sus leyes como la tiene acá, perdón, como el Ejecutivo, como el administrador del Estado colombiano, los organismos de control y la rama judicial en ese entendido, para poder generar un buen desarrollo económico y que puedan garantizar todos estos derechos a los trabajadores y que los empleadores cumplan con sus obligaciones. Mi coronel, es que este artículo tiene temática tan extensa que entonces prácticamente será tema de discusión para todo un programa completo, próximo programa completo, porque inclusive hasta en el campo laboral ha intervenido la Iglesia Católica y eso es otra larga historia, porque Sí, sí. ahí... Entonces, Así, adelante, mi coronel Villamarín. No, que eso le iba a decir a mi coronel Caicedo, porque me imagino y le solicito que la primera tarea sea que en la próxima nos hable del tema de las mujeres. ¿Por qué? Porque uno al leer el contexto de este artículo da la igualdad, pero me acuerdo que desde el mismo Samper hasta el actual presidente todos han tenido el mismo cuento, que yo voy a hacer en mi gobierno que la mujer tenga la igualdad, que gane igual, pero yo veo que ya está escrito aquí, y entonces que eso es una masiva. Pero bueno, no, mi coronel Caicedo, no toquemos hoy porque seguramente de este tema van a surgir muchas preguntas, como dice mi coronel González, y quedamos atentos para desarrollarlo en el próximo, o iniciar el próximo conversatorio desarrollando ese tema. ¿Le parece? no me parece, porque es que es un tema, después de la salud, el tema más extenso y complicado en Colombia, que es el tema laboral, y que está asociado de manera indirecta, yo lo digo claramente, con el tema del Estado de Derecho, es decir, con el tema de seguridad en Colombia, porque se ha truncado el desarrollo económico, precisamente el laboral, por la falta de garantías en materia de Estado de Derecho, en materia de seguridad. No, y entonces me parece también, mi coronel Caicedo, que le damos la oportunidad a todos quienes nos acompañan hoy para que miren este artículo de la Constitución ampliada, la que tiene las sentencias, y que de pronto le echemos como una ojeada a esas leyes para que tengamos más argumentos para preguntar, y porque esto nos parece de la mayor importancia, habida cuenta que aquí mismo señala que hay una serie de sentencias del Consejo de Estado al respecto, y tengamos como más La argumentación Corte. y más soporte. Pues mi coronel Caicedo, como siempre usted en estos ejercicios académicos nos hace entender, primero que todo, que el Estado tiene una estructura, que tiene una responsabilidad de todos sus entes, y que lo que en esencia ha fallado es el mismo Estado en muchos casos, por un fenómeno que fue reiterativo hoy, tanto usted como los asistentes en nombrar, que es la maldita corrupción. Y la corrupción, pues ya lo sabemos, no solamente robarse la plata, es ejercer un cargo sin tener la idoneidad, es ejercerlo intencionalmente desviando las leyes y ya entrando también en el ámbito penal,
y es ejercerlo con irresponsabilidad. Y parece que todo eso se comulga y se conjuga aquí. Pero necesariamente aprendemos todos, y las preguntas que todos le hacemos de pronto para usted que es experto en la materia significarán que son muy elementales, pero es que ni somos abogados, ni mucho menos constitucionalistas, y hasta ahora que nos picó este bichito de conocer realmente la carta que nos dirige, pues estamos conociendo, estamos entrando y estamos muy interesados en seguir profundizando. Así es de que, mi coronel Caicedo, muchísimas gracias. Ténganos mucha paciencia, tranquilidad y ayúdenos a entender un poco más esto, porque si usted mismo que dice que es constitucionalista, que hizo el curso y que fue profesor, tiene que seguirla consultando, ¿cómo será nosotros que ni siquiera la habíamos estudiado en esa forma? A todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Invitados a que inviten más personas. Este tema del artículo 53 da para muchas preguntas que no importa el conocimiento que tengamos, pero con base en esas leyes que están ahí, buscarlas y echarles una ojeada y tener más argumentos. Que Dios nos siga acompañando. Feliz noche para todos y que la suerte nos siga iluminando el camino. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, buenas noches para todos, que descansen. Muchas gracias, mi coronel.